¿Qué ha pasado con Superman en el cine? Es curioso cómo, a pesar de su popularidad y reconocimiento como figura icónica de la cultura popular, lo cierto es que no la ha tenido muy fácil en el cine, por lo diferente que ha sido el enfoque de sus directores y el manejo del propio personaje, más cuando tienen unos zapatos enormes que llenar al ser la cinta de 1978 tan recordada y que se ha repetido por décadas como la cinta definitiva de Superman. Aunque han existido buenas intenciones, el producto siempre termina dividiendo al público, resultando en malos números en taquilla o en otros casos provocando debates sobre lo bueno y malo de cada versión. Hoy vamos a repasar 3 casos del personaje para determinar si todo en ellas es malo o simplemente Superman tiene algo que le impide llegar al éxito. Al menos como le ha pasado a Batman o Spider-Man, que son taquillazos directos sin importar el momento en el que se estrenen. La verdad es que no creo que sea culpa del kryptoniano como tal. ¿Saben cómo lo sé? Porque en otros medios el personaje ha gozado de buenas interpretaciones. Sin ir más lejos, hace unos meses tuvimos Superman y Lois, y terminamos llorando. Así que, desde luego, el héroe no es el problema, solo estuvo en una racha curiosa en el cine y luego se atravesó Injustice, pero ya iremos a eso. Se podría decir que todo comenzó con Superman 3, estrenada en 1983, pero sin duda es la cuarta la más recordada por su baja calidad y poca gracia a la hora de llevar a este superhéroe a la pantalla. Esta de por sí tiene méritos propios para considerarse un fracaso, pero luego de una excepcional primer cinta, el resto fueron juzgadas con un ojo más crítico. La segunda la libró bien con todo y su versión de director, pero la tercera y cuarta les tocó con todo. Superman 4 The Fight for Peace es una producción que sufrió mucho en todos sus apartados. La historia es torpe, y la introducción del hombre nuclear, así como sus habilidades, lo convirtieron en algo digno de ser recordado como una burla. Seguimos viendo al héroe bonachón y no podemos negar que Christopher Reeve siempre dio ese toque especial incluso cuando la historia no estaba de su lado, pero todo lo que encontramos en esta cinta es extraño. Dado que la tercera parte, así como el largometraje de Supergirl no fueron exitosos, la cuarta se le entregó a Cannon Films. Ya hemos hablado de este estudio antes, pues fueron uno de los tantos en los 90 que luchó por los derechos cinematográficos de Spider-Man. La parte mala es que trabajaban con producciones de bajo presupuesto, por lo que Warner Bros. Quería que estos con una financiación pequeña hicieran un milagro. Sobra decir que les falló porque la película costó $17 millones y solo recaudaron como 15 millones. Para dirigirla se consideró que regresará Richard O'Donnell, pero ya tenía pactada otra película, así que el puesto de director le quedó a Sidney Furie, quien hizo lo que pudo con lo que le dieron y al final quedó esta cosa medio extraña donde Superman intenta evitar que los gobiernos del mundo utilicen armamento nuclear. Y el personaje desbloquea nuevos poderes como construir muros con la mirada. Sin embargo, y aunque se ha convertido en un meme, no es tan raro si consideramos que durante la edad de plata de los cómics este bro sacaba poderes cada vez más extraños solo por necesidades del guión. Con decirles que llegó a tener poderes telepáticos y lo del beso de amnesia también ha sucedido antes en los cómics. Y créanme, si le dan una ojeada a esa era se van a encontrar con detalles cada vez más extraños. La película, como era de esperarse, terminó siendo un fracaso comercial y ni siquiera la inclusión del hombre nuclear fue suficiente para sostenerla. Al contrario, la terminó enterrando y vaya golpe porque estuvo ahí durante muchísimos años. Lástima por Christopher Reeve, se notaba muy cómodo haciendo al superhéroe aunque la vida le haya jugado una mala pasada. Les recomiendo el documental Superman en Max si quieren llorar un rato. Hace poco vi Smallville otra vez y me sorprendió recordar que el actor estaba ahí sus últimos días, todo un crack. Pero quitando eso, ¿hay algo que se pueda rescatar de Superman 4? No se preocupen que les traigo al experto en el tema. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gold Monitor Geek y a mí me toca hablar del lado positivo de muchas de estas adaptaciones de Superman. De Superman 4 podemos rescatar que, a pesar de sus errores, se trata de una historia que nos presenta al hombre de acero intentando resolver una problemática del mundo real, en este caso el almacenamiento de armas nucleares y la tensión política que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cabe mencionar que para cuando salió la película en 1987, varios cómics ya habían hablado de este tema, pero sin duda fue algo transgresor para una adaptación de Superman dirigida a una audiencia en general. No olvidemos que para ese entonces la Guerra Fría aún no se había terminado. Tras Superman 4, el kryptoniano se mantuvo en silencio por más de una década, al menos en el cine porque encontró un nuevo hogar en la televisión. No sería hasta los 2000 que se le daría una nueva oportunidad, ahora de la mano de Bryan Singer.
director de las dos primeras de X-Men y que hoy está vetado del mundo del entretenimiento y con razón, por cochino, pero eso es otra historia. Así fue como llegó Superman Regresa, que más que una nueva versión es un homenaje a las dos primeras de Richard O'Donnell. En esta se tomaron en cuenta los acontecimientos de las primeras dos, por lo que se podría considerar una nueva Superman 3. Se cuenta que el director dejó la tercera parte de Los Mutantes para trabajar en esta, que le hacía mucha ilusión, sin embargo el tiro le salió por la culata. Bueno, más o menos. Por aquella época el cine de superhéroes gozaba de un impulso de popularidad tremendo con los propios X-Men, Spider-Man de Sam Raimi y hasta DC con Batman, que reinició gracias a Christopher Nolan. Por lo que no debía ser complicado reincorporar al Hombre de Acero en este contexto, pero desafortunadamente sí lo fue. La cinta, aunque con secuencias interesantes, enfrentó problemas con el ritmo y el tono, ya que debía modernizar al personaje pero a costa de convertir a Lex Luthor en una caricatura de sí mismo, así como plantear de una manera bastante torpe la aparición de un hijo de Superman, mismo que es revelado de la nada y dejando más preguntas que respuestas. Irónicamente, Kevin Spacey terminó por no estar a la altura del papel, cuando la serie de Smallville ya estaba presentando una versión de Luthor a la cual tenerle respeto, sin contar las series animadas que se habían alejado bastante del trabajo de los 70s, este dejó de ver bastante. En esa época funcionaba un personaje así, pero incluso en 2006 ya se sentía rebajado y viejo, después de ver a un Duende Verde, Magneto o Ra's al Ghul, que con algunos cambios entregaron algo que incluso es recordado actualmente. Brandon Routh es lo más rescatable de la cinta, pues logra replicar y refrescar a Clark de Christopher Reeve. No por nada terminó siendo rescatado para Crisis en Tierras Infinitas, siendo el sucesor oficial de las películas clásicas. Desafortunadamente, las buenas intenciones no fueron suficientes, pues la cinta tuvo una recaudación realmente baja, y tampoco tuvo éxito entre los fans en aquella época, siendo más una película olvidada que rara vez sale a debate. Ya tengo un video hablando más a fondo de ella, pero en pocas palabras, es de lo más decepcionante del personaje incluso para la época. Algo que me gusta rescatar del Superman de Brandon Routh es que intentaron darle al Hombre de Acero un enfoque que tuviera que ver con el legado, ya que al final de la cinta se nos dice que Jason es en realidad hijo de Clark. Hoy en día, gracias a los cómics y adaptaciones como Superman and Lois, estamos acostumbrados a ver a Superman en un papel paternal, pero sin duda era una idea novedosa para el 2006. Esta cinta mandó a dormir a Superman otra vez. No sería hasta que otro auge del cine de superhéroes golpeara fuerte, pues con el éxito que alcanzó la trilogía de Nolan y el universo cinematográfico de Marvel, es que aparecería una nueva versión en El Hombre de Acero de Zack Snyder, una película que, sobra decir, ha sido polémica incluso 12 años después de su estreno, pues llegó con algunos cambios marcados a la forma en la que se cuenta la historia de Superman. Estas respondían al tono del UCM, así como las cintas de Batman, con un enfoque más específico en la seriedad y visuales con colores apagados. Vaya, que tenemos a un Clark que sonríe menos que de costumbre, sí lo hace, pero mucho menos. Está interesante la forma en la que se plantea su origen y relación con Zod, al punto de que es clave para restaurar a su raza. Pero en medio tenemos al padre que quiere protegerlo de una forma totalmente opuesta a lo que se conoce en otras versiones, y te pide 5 de asada. Curiosamente, Martha tiene esta escena donde el pequeño se encierra en su armario y le enseña cómo canalizar sus sentidos, pero por otro lado, de parte de Jonathan tenemos la importante enseñanza de dejar morir a un grupo de niños. Encantador. Aún así, como planteamiento funciona, ya que refresca al personaje con una perspectiva distinta, y aunque parezca extraño decirlo, era necesaria, ya que la imagen del propio superhéroe parecía estar estancada en el cine, sin poder salir de la imagen de las cintas de Richard O'Donnell. Si me sigues en mi canal seguro sabrás que amo a Superman y amo lo que Zack Snyder hizo en Man of Steel, y es que hay que recordar que hace 12 años este enfoque que tendía más a la deconstrucción y a situar al Hombre de Acero en un entorno realista era algo completamente diferente a lo que se había visto en otras adaptaciones e iba de la mano con lo que se estaba viviendo en los cómics, en donde historias como Grounded, Earth One y posteriormente American Alien se preguntaban qué sucedería si Superman existiera en la vida real. Es una lástima que historias como Batman v Superman o el Snyder Cut fallaron al desarrollar a este Superman, pero siento que al final de Man of Steel dejaron a Clark en un punto muy interesante que me hubiera encantado continuar viendo. Digamos que el inicio estuvo atropellado, pero sobrevivió. El problema llegó con Batman v Superman, donde la tendencia por convertir al kryptoniano en el tirano de Injustice empezó a manifestarse. Ojo aquí, no es como tal culpa de Henry Cavill, que se notaba especialmente cómodo interpretando al superhéroe, el manejo del universo es donde radica el conflicto.
así como las obvias prisas por alcanzar a Marvel Studios, provocaron que esta versión no terminara por conectar con el público, haciendo que cada aparición sea inconsistente, sumado a todo el baile mediático que hubo con Justice League, con el corte de Joss Whedon y el pésimo trato que le dieron a Zack Snyder por parte de Warner Bros., que no me cansaré de repetirlo, fue inhumano. No solo se trató del director, que no me gusta su trabajo con el personaje, pero es que tampoco se le dio oportunidad por terminar de plasmar su visión, porque se atravesaron 1001 cosas en el camino y eso se notó. Por eso el público está tan dividido con Cavill como Superman, porque algunos solo piensan en lo que pudo ser y no lo sueltan, y otros pues fue una versión que no terminó de cuajar y ya está. Lo atropellado y mal ejecutado igual nadie se lo va a quitar, por eso es que necesitamos un reinicio en este momento. Más allá de si les gustó o no el trabajo de Snyder, las administraciones de Warner Bros., porque fueron varias, fallaron en seguir fielmente una línea creativa. Y a estas alturas sería ridículo y extraño tratar de darle forma a un universo cuya única cinta que es recordada para bien por todos o la mayoría es la primera. Porque tan solo desde Batman v Superman hay un montón de debates por todos lados. Y ya ni se diga toda la variedad de producciones que, en lugar de unificar el universo, lo convirtieron en algo confuso de consumir. A estas alturas todavía no estamos seguros de qué películas forman parte de la misma continuidad y cuáles no. Iniciar de cero en este punto tiene todo el sentido. El resultado del trabajo de James Gunn se verá pronto, pero ¿tú qué esperas? ¿Qué opinas de la trayectoria de Superman en el cine? Deja tus opiniones acá abajo en la caja de comentarios. Y no quiero olvidar agradecer al Monitor Geek por su participación en este video. Les dejo su canal en la descripción por si quieren conocer más del experto en Superman. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.